Sean bienvenidos, comunidad, a esta presentación de un gran personaje, una persona muy encomiable, muy admirable, que ustedes no conocen, pero en breve van a conocer y créanme, no los va a decepcionar. ¿A quién me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a mi estimado Roberto Acuña, quien desde unos años para acá se ha destacado en un importante grado en la poesía. Su poesía, básicamente, para acercarlos un poco y a manera de introducción, la poesía de Roberto Acuña se caracteriza en esencia por manejar, para mí, tres ejes rectores. Por un lado, la nostalgia tanto de aquella pareja joven, ese poema que siempre te piden. Entonces, la nostalgia del amor adolescente, muy ad hoc con ustedes, comunidad. La nostalgia de los familiares que hemos perdido, y más en nuestro caso, ¿no? Que venimos de una pandemia, tal vez muchos tuvimos infelizmente la pérdida de algún ser querido, de algún ser cercano, y entonces esta nostalgia de los recuerdos, de los momentos vividos, e incluso de ese vacío que se siente por no haber convivido un poco más con ese ser amado, con ese ser cercano, es otro de los grandes temas que toca Roberto Acuña. Pero también tiene este lado un tanto oscuro, un tanto tétrico, donde la oscuridad es ese hilo conductor de la voz poética a lo largo de los versos. Pero ahora, recientemente acaba de publicar su nuevo poemario, Lenguas del Agua, donde además de este manejo de un tanto de la oscuridad, un tanto de la nostalgia, también juega con las tradiciones, juega con ciertos personajes mitológicos, con ciertos personajes o con ciertas sombras, un poco siguiendo con esto de la oscuridad, con ciertas sombras de la vida cotidiana, de las tradiciones y demás. Entonces, sin más preámbulo, pues te agradezco infinitamente, Roberto, por haber aceptado la invitación a este evento, a esta primera feria del libro del Colegio de Bachilleres Plantel Nuevo Aragón. Y pues infinitas gracias, y te cedo la palabra para que más o menos vayas diciendo tú, a grandes rasgos, qué es tu poesía. Yo ya dije mi percepción, pero tú eres el autor, tú eres el que sabes qué hiciste, por qué lo hiciste, cómo lo hiciste. Muchísimas gracias, Roberto. Hola. Antes que nada, estoy muy feliz de estar acá porque yo pienso que la literatura se hace para el otro. Y si yo nada más vengo a hablar de lo que escribo para mí mismo, pues, ¿cuál es la razón de la escritura? Entonces, gracias por sentarse aquí, por estar aquí un rato. Estoy muy agradecido con Leonel por estar acá en el Bacho 9. Yo contentísimo. Y Leonel me acaba de poner un aprieto porque dice, tú has de saber mejor que yo de lo que trata tu poesía. Pero muchas veces uno como escritor, o al menos yo como escritor, no reflexiono tanto de hacia dónde va mi poesía. Solamente a veces va saliendo. Lo que sí es cierto es que manejo el tema de la muerte, del erotismo, y bueno, el agua es una de mis obsesiones. Y entonces creo que a partir de eso empiezan a salir los poemarios, pero también otra de mis preocupaciones centrales es la violencia que vivimos en el país, lo que son las violaciones, las desapariciones, las migraciones, etc. Entonces, a grosso modo, es lo que yo podría decir de mi escritura, ¿no? Creo que tú dices más que yo. Imagínate. Pero bueno, sí, justamente, ¿no? Y esos temas oscuros que les mencionaba, justamente los acaba de desglosar de muy buena manera Roberto, ¿no? La violencia, ¿no? Esto que hablábamos un poco en charlas del día de ayer, que es justamente, ¿no? Muchas veces uno no vislumbra o no mide el miedo de la violencia, no solamente la que se puede vivir o la que se vive, sino de la que viven las personas que nos rodean. Es decir, tener a un familiar al que pueden asaltar, a una hermana, a una prima, a una amiga, a nuestra propia madre, a una tía, en este contexto totalmente censurable de la violencia hacia las mujeres. Y justamente Roberto toma el yo poético, la voz lírica, y justamente refleja esa incertidumbre, refleja ese miedo que no solamente muchas veces no solo es de la víctima,
sino también es de la persona que rodea a esa posible víctima y en el peor de los casos a la persona que ya fue víctima o que está siendo víctima. Entonces, estos elementos, estos símbolos son algo que es digno de destacar, y eso es no solamente de la poesía de Roberto Acuña, sino del arte en general, algo que yo en mi calidad de docente de literatura siempre he dicho, ¿no? La literatura es esta voz de las posibilidades, es darle voz al hubiera, pero muchas veces también es darle voz a quienes no tienen voz por X o Y razón, ya sea por decisión propia de que no quieren tomar la batuta, no quieren usar los medios posibles para poder alzar la voz, decir algo, desde algo positivo, algo optimista o algo también trágico. Entonces muchas veces el literato, la literata, el autor, la autora usa esta batuta que es el arte, en el caso de nuestro invitado, que es la lírica, la poesía, y darle voz a muchas veces a los sentimientos que nada más se demuestran, pero que no tienen lengua y no se pueden transmitir, pero entonces existe la palabra, y justamente casi al estilo bíblico de primero fue la palabra, y entonces usar la palabra como esta herramienta, como esta dadora de posibilidades, como esta dadora de voz ya sea hacia uno mismo, voz hacia los demás. Entonces, justamente con este poemario, el más reciente, Roberto, que se llama precisamente Lenguas del Agua. Entonces, en el título se ven estas dos obsesiones tuyas. Por un lado, la lengua, que es tu materia prima, y por el otro lado, el agua, ¿no? Que simboliza un sinfín de cosas. Puede simbolizar vida, puede simbolizar la muerte, porque alguien puede morir ahogado. Entonces, todas estas opciones que tú vislumbras. Entonces, hablemos, si te parece, de este poemario, el poemario más recientemente publicado, Lenguas del Agua. Precisamente, de manera general y para acercar a quienes nos regalan su presencia en esta presentación, es de manera general, ¿qué pretendes, qué vislumbras, qué muestras o a qué le das voz en Lenguas del Agua? Bueno, Lenguas del Agua nació hace muchísimos años, hace quizá 11 años, algo así. Y al principio era solo una plaqueta, es decir, era un pequeño librito con máximo 14 poemas. Y entonces esos poemas solamente hablaban de amor, o del erotismo, o de lo sexual, ¿no? Pero después, poco a poco, el libro fue creciendo un poco, hasta que llegó a tener unas 40 cuartillas y lo mando a ver si me lo publican. Y ya pasaron los años, pero no me respondía nada. Entonces yo seguía escribiendo, y al final ese libro se convirtió en un libro de 130 cuartillas. Y ya eso fue lo que finalmente me publicaron, pero ya no solo se abordó el aspecto del erotismo o de la creación, sino también traté de marcar los diferentes tipos de agua que existen. Por ejemplo, tanto el agua líquida, como puede ser en la lluvia, en el mar, etcétera, pero también en su solidificación, como en la nieve. Y entonces el poemario va de la vida o del erotismo, etcétera, hacia la muerte. Es un camino del hombre, de su vida, ¿no? En ese respecto. En ese sentido, me gustaría mejor ilustrarlo, porque creo que yo funciono mejor si se los enseño. Les voy a leer un poema que se llama Microbiología. Es diminuto el hombre en las mandíbulas de los peces. Es diminuto en la tempestad, entre sus fauces o al amparo de las hogueras. Es diminuto en el silencio o en la plegaria. Es diminuto bajo el agua y sobre la arena, y al medirse con su propia sombra. Es diminuto al comer y al dormir, y al juntar su cuerpo a otro cuerpo, es aún más diminuto. Es tan diminuto que su amor y su odio lo consumen y superan. Tan diminuto que tal vez es únicamente la errata de un dios. Y aquí, por ejemplo, en estos primeros poemas, pues hablo más en generalidades del hombre, de lo que es el agua, de la creación, y ya después me meto en los temas amorosos, ¿no? Eróticos. Y
no sé si me dejarías leer un poema de esos. Sí. Bueno. Tú no te preocupes, Roberto, ya somos de mente abierta aquí, ¿no? Entonces, no te preocupes, sí. En el colegio de bachilleres los educamos bien. Sí, ellos no se espantan de nada. Tú tranquilo, Roberto. Entonces, adelante. Bueno, les voy a leer 3 poemas muy breves. Tanto es así que empiezan a jugar con el aforismo. El aforismo son especies de sentencias, de máximas, etcétera, pero finalmente es una reflexión que deja mucha apertura para que el lector pueda él mismo tratar de buscarle ciertas significaciones al texto, ¿no? Y en ese sentido estos 3 breves poemas juegan un poco con el aforismo. El primero se llama Génesis. Tu boca es el centro del huracán y las ciudades. Ríes y se forma el primer verso de la creación. Ríes y en silencio sonríen los dioses entre los dedos de tus pies. El otro que les voy a leer se llama Tercer Mundo. Bruja, maga, adivina de lunas, hacia tus manos fluyen las líneas de las mías. Soy un trazado de calles, un lupanar tocado por los milagros de tus asesinatos. Y el tercero, la verdad es porque los tengo juntos, así que el tercero se llama Ofelia. La única muerte digna para los amantes y los locos es por medio del agua. Justamente yo lo que observo, Roberto, otra vez tú eres el autor, aunque dices que tú hablas en la práctica y no solamente el análisis de tu propia obra. Justamente lo que yo les mencionaba en la presentación de nuestro invitado, como pueden ver, hay referencias de todos estos símbolos, tanto literarios tradicionales como que se llame Ofelia, uno de los poemas, que otro se llame Génesis. Obviamente lo vamos a relacionar, y si lo tomamos en lo macro, que el poemario se llame Lenguas del Agua, justamente comienza a unir, a concatenar estas tradiciones, estos simbolismos, que es justamente lo que hace el arte. Ustedes seguramente, quienes aquí están presentes y quienes estén viendo esta presentación, lo saben. Es decir, de una misma herramienta se pueden sacar infinidad de elementos. De la palabra se puede sacar un ensayo, se puede sacar un cuento, se puede sacar un poema, se puede sacar un discurso. Entonces, de un mismo elemento se puede sacar un infinito, literalmente, todo un universo. Entonces, muestra de ello es la poesía de nuestro invitado, ¿no? Algo tan básico como es la lengua, que es el medio, ¿no? Por medio de, siguiendo la tradición del aforismo, por el otro lado de la poesía en prosa, sin olvidar la cadencia de la versificación de la poesía, pero sin olvidar estos referentes, estos guiños que generan este polimorfismo, porque el nombre Ofelia para alguien puede simbolizar lo del nombre literario y de las tradiciones, pero también el mismo significado del nombre Ofelia nos puede dar un significando o un significante, dependiendo cuál sea nuestra intención. Pero continuemos, Roberto. ¿Cuál sería el siguiente aspecto a destacar según tu percepción? Bueno, no sé si aspecto, pero ¿ustedes tienen mascotas? ¿Les gustan los perros? Bueno, es que yo soy amante de los perros. Entonces yo también a veces en algunos poemarios meto con calzador a mi perro, que se llama Ruelas. Entonces les voy a leer 2 poemas, no dedicados a Ruelas. Ruelas es un pretexto. Estos 2 poemas son dedicados a una santa. Uno se llama Encerrados en casa. Llueve. Ha llovido 2 días en mis tazas de café. Mi perro no deja de mover la cola, agita con ella los horizontes. Nos asomamos a la ventana, la abrimos, él olfatea. Busca su propio corazón, yo vuelo y encuentro el tuyo.
La segunda se llama Ruelas es un perro. A ver, les digo que mi perro está ahí. Aúlla. Tiene la lengua fácil y me lame una mano. La que estiré hace un segundo, la del agua, la de todos los horizontes que en ese momento se precipitan por mi palma. Todo es tan pasajero cuando la lluvia nos moja, cuando mi perro lame los dedos, incluso tú, incluso tú. Justamente, otra vez, este par de poemas que uno podría pensar en la primera instancia que no tiene nada que ver con estos poemas eróticos, y es todo lo contrario. ¿En qué podríamos hacer una pregunta metafórica o una pregunta retórica que es como de en qué podemos nosotros equiparar estos primeros poemas que nos hizo el honor de leer Roberto, que hablaban del génesis y del inicio de la vida, después de pasar el erotismo, y ahora hablar de sus perros, hablar de un canino, de una mascota? Para mí el común denominador es, por un lado, la cotidianidad. El inicio de la vida es algo inherente de nuestra cotidianidad. Seguramente en este instante están haciendo un bebé en algún lugar del mundo. Ahorita todavía no hablamos de la muerte, porque también podríamos decir el otro lado, ¿no? Tal vez en este mismo instante un grupo de personas o solo una persona en el mundo está muriendo. Pero la otra, además de la cotidianidad, es las sensaciones, las emociones. El agua también nosotros la podemos sentir en sus diferentes fases, como lo que bien mencionaba Roberto hace unos minutos. La podemos sentir en su estado líquido, en su estado sólido. Ahorita que está haciendo un poco de calor, quieran o no, está el término de ebullición y está en forma de vapor el calor que estamos sintiendo. Entonces, precisamente las sensaciones, las emociones es otro factor, otro elemento importante que yo veo en la obra de Roberto, que también es algo inherente también de la poesía. A veces este sentido sensorial de percibir o referir las sensaciones, pero no sé qué piensas tú, Roberto. Sí, yo pienso que si bien la narrativa y la poesía pueden tratar de sentimientos, obviamente la poesía es aquella que indaga más en los sentimientos que en la narrativa. La narrativa puede empezar a fijarse a partir de las acciones, de un conflicto, de un desenlace, es decir, puede ir hacia afuera. Pero la poesía, por lo regular, habla de lo que sentimos, de la tristeza, de la alegría, del dolor, del llanto, y muchas veces podemos confundirnos con lo que está pasando en cierto poema, porque finalmente el poema no delimita muy bien al personaje. Muchas veces no sabemos qué cara tiene, qué color de pelo, si se llama tal o cual. Solo son una serie de sentimientos que nosotros tenemos y que con eso nosotros nos reflejamos. Piensen ustedes en las canciones que les gustan. Cuando ustedes escuchan una canción y se sienten tristes, esa canción habla de sus sentimientos. Lo mismo pasa con la poesía. Entonces, por eso todos estos poemas, a pesar de que hablo de mi perro, finalmente tratan de sentimientos. Ahora bien, me gustaría leerles, ahora sí, dos poemas ya uno totalmente erótico, y el otro es cuando uno espera encontrar el amor y ese amor pues nada más no llega, o cuando quedaron de verse con alguien y nunca llega a la cita. Bueno, el primero es, digamos, de una relación que sí se da. Se llama Rascacielos. Recargas tus senos contra el ventanal. Uno por uno arranco los botones de tu blusa. Tus ojos buscan la prisa de los pasos. 20 pisos y una eternidad bajo nosotros. El desaliento de los paraguas te conmueve bajo el cierre de tu cremallera. La lluvia sube los escalones de todos los edificios, siembra lunas y luces eléctricas en los charcos. Se dilatan tus pupilas en un horizonte que no existe. La luz que se extingue empapa la comisura de tu boca. Se arrugan, enrojecen mis dedos en tus bragas. Tu aliento escapa del cerco de tus dientes para quedar deshecho como un insecto en el vidrio. El vaho conjura nuestros fantasmas. Los miro en el vello erizado de tu nuca. Lo siento bajar por mi vientre, sembrar un instante de agonía en nosotros. Toda muerte es un deseo irrepetible.
El mundo tiembla debajo y encima de nosotros. Abres tus manos sobre el cristal. Siento el peso del tacto y la violencia de las sombras. Giras un poco la cabeza, temerosa de caer o elevarte desde esta altura o abismo que nos confina. Mis manos, yo todo en las tinieblas de tu luz. El deseo es un instante en el diluvio. Es nuestros cuerpos reventando los cristales de un 20º piso. Y el segundo es el que les digo que este de hecho está basado en un hecho real que me pasó. Alguna vez yo estuve esperando una chica en Bellas Artes y nunca llegó. Entonces este poema se llama Entrada principal del Palacio de Bellas Artes. El mediodía en la plaza es un puño apretado sobre una flor o un cielo que encierra sus azules en la cerrazón de una tormenta. Llueve en el puño, el ramo de flores apesadumbra el corazón. Llueve, no para el agua, crecen los charcos, las sombras, el frío, el tiempo, la distancia. No vendrás. Miro mi mano, las flores, y comienzo a tragar. Pétalo a pétalo trago, y es tanta el hambre, la intemperie, la comezón que incendia el estómago. Trago, ni un pétalo, ni una espina, nada sobra. En mi boca, todo el amor. ¿Qué te puedo decir? Justamente esta dualidad, el mundo de posibilidades que también nos brinda no solo la literatura, sino la vida misma. Por un lado, un momento, un encuentro carnal con el ser amado, y por el otro lado, la ilusión de comenzar a establecer una relación y que esa persona, para que se pueda lograr esa relación, no se logre, que uno quede ahí con su ramo en la mano y todo el cúmulo de emociones, sensaciones, pensamientos de va a ser la madre de mis hijos y vamos a tener un perrito y todo eso, y que de repente esa otra persona no llegue. Entonces justamente eso es lo que puede lograr la poesía en este caso en particular, ¿no? Expresar esta dualidad, el encuentro de los amantes o el que nunca esos amantes logren encontrarse y poder iniciar el génesis de una relación y de todo lo que eso conlleva. Pero, ¿qué más? ¿Qué más, Roberto? Bueno, les voy a leer uno que ya juega bastante con la narrativa. No sé si ustedes han visto en varias películas, de seguro sí, que por lo regular hacen rituales, y ese ritual es para obtener algo. A veces se tiene que sacrificar algo para que otra cosa llegue. Por ejemplo, hay que sacrificar a alguien para que el popo se calme, ¿no? Bueno, en ese sentido, el siguiente poema va más o menos así. Se llama Santería Marítima. El frío corría sobre su rostro. Trazó su escritura en la negra arena donde aquellos pies dejaban en el hueco de su huella una sombra espesa y un olor a flores quemadas. Ella dio unos pasos en la ensenada vacía. El mar parecía muerto, su tranquilidad saciada. Las escamas de los peces no prefiguraban la filosofía de los hombres, estaban calladas, no había ondas para abismar ni ahogar el pensamiento. Su cuerpo era un promontorio lamido por los dioses, una peña erosionada por los siglos. Era tan alta y su piel tenía la hermosa palidez de los demonios. Se quitó la ropa y el pelambre de su pubis era negro como la plegaria del frío sobre la arena. Caminó rumbo al mar sin detenerse, sin un gesto, sin una sola sombra. El agua tembló más que sus senos, la espuma bramó e hizo olas al morder su cabellera. Después la marea encrespada y la noche. Más tarde, la balsa de un pescador llegó a puerto.
Otra vez, de nueva cuenta, como pudieron ver, estos elementos precisamente, ¿no? Hablar de la vida cotidiana por un lado, pero sin olvidar estos simbolismos, estas analogías. Entonces, justamente esa es la esencia, eso es lo que vuelve estético al arte, que partamos del hecho de que lo estético es generar una emoción, evocar algo. Pues justamente a lo largo de los versos que nos ha compartido Roberto, vemos eso precisamente, vemos estas evocaciones, vemos estos simbolismos, vemos el deseo llevado al hecho y al hecho y al lecho, en el caso de los poemas eróticos, y por el otro lado también este deseo inalcanzable, inacible. Entonces, justamente eso es lo que yo espero que ustedes estén viendo y valorando de la poesía de nuestro invitado. Este poder concatenar tradiciones, recursos, mensajes, deseos, anhelos o situaciones que en algún momento fueron anhelos, pero que después se transformaran en una realidad. Eso es justamente el valor que podemos encontrar. Ahí están las palabras, ahí están los recursos, pero entre líneas está algo tan natural, tan cotidiano como lo es el desear algo y no obtenerlo, o el desear algo y obtenerlo y vivirlo con vehemencia. Pero, ¿qué sigue, Roberto? Gracias. Bueno, también me gustan los cuentos de hadas. Y entonces me gusta Blancanieves, que la Bella Durmiente, etcétera, ¿no? Y este poema se llama La Bella Durmiente. Hizo un montoncito de tierra con la forma de sus manos, y luego otro y otro al lado del río. Allí guardó un nenúfar, luego la cola viva de un lagarto, el cuchillo de su última felicidad, el canto mortuorio de una sirena, el olor de las axilas de su madre. Así pasaron años, y los montoncitos iban disminuyendo. En algunos solo había un largo diente de oscuridad, en otro el vestido de su único verano. Por último, enterró su corazón. Su cuerpo quedó insepulto. Nadie conoció su rostro dormido, solo el río. De nueva cuenta, otra vez, esta concatenación de símbolos, tales como que el título mencione a la Bella Durmiente, pero que al mismo tiempo inmersos en el poema mencionen a las sirenas, ahora que viene la película de La Sirenita, para que vean que siguen estas tradiciones, siguen estas situaciones, y sobre todo, ¿no? Otra vez, la evocación de personajes, de olores, ¿no? Este olor que menciona, ¿no? Del olor de la axila de su madre, ¿no? Que muchas veces los olores nos evocan a personas, nos evocan lugares, nos evocan momentos. De ahí que muchas veces las fondas, las cocinas o los restaurantes nos evoquen, o que vamos al cine y que huela a palomitas y nos inviten a gastar 200, 300 pesos en el combo que vale 4 o 5 veces más que el boleto de la función. Pero es justamente eso, ¿no? Porque los olores, las sensaciones nos evocan algo o nos evocan a alguien. Pero bueno, continuemos conociendo, adentrándonos en la lírica de nuestro estimado Roberto Acuña. Continuemos, Roberto. Muchas gracias, Leonel. Bueno, les voy a leer otro de mi perro, porque como no estoy contento con dos. Ustedes, no sé si sus perros sean latosos o sus mascotas sean latosas. Entonces, uno acaba de recoger y de repente ya hizo su relajo. ¿Y a quién van a regañar? Pues a uno, porque es tu perro, ¿no? Bueno, este se llama Problemas Domésticos. Llueve, el aire aletea furioso la ventana. Mi perro ladra al filo de la oscuridad, a sus truenos y a esas cuchilladas que desgarran las sombras y la calma de las cortinas. Yo trato de encerrarnos, de evitar la piel y el sonido del odio, y a tantos dioses que nos exigen nuestra tristeza, la espalda mansa de nuestra soledad. Ladra, y por momentos se amilana la tormenta, por momentos le escupen el hocico, por momentos es un diálogo entre Dios y su mensajero,
¿Quién es el Dios? ¿Quién es el mensajero? Míos son el sillón y las cortinas mojadas. Justo como acabamos de escuchar, otro de los elementos inherentes de la poesía es precisamente, ¿no?, el poder mezclar, el poder plasmar posibilidades que a veces en el mundo cotidiano no son visibles, ¿no? Este cuestionamiento de la vida, este cuestionamiento ontológico del ser y el estar, y como telón de fondo, el sillón y la cortina mojada por el perrito, y uno se cuestiona el por qué de la vida, y el perrito, guiándose por su naturaleza, hace sus necesidades fisiológicas naturales, inherentes, en el sillón y en las cortinas, y uno que tiene esta capacidad de razonar, se cuestiona aspectos tan trascendentales de la vida. Entonces, ahí está otro elemento que podemos encontrar no solo en la poesía de Roberto Acuña, sino precisamente lo que podemos encontrar en la literatura. Una anécdota, una situación tan cotidiana para quienes tienen mascotas, como que nuestra mascota nos deje su firma o nos deje su identidad, por decirlo metafóricamente, en algún recoveco de nuestra casa, nos puede empujar a cuestionarnos algunos aspectos, no solo de esa situación, sino más allá de nuestra cotidianidad. Pero bueno, continuemos. Roberto, ¿qué más nos tienes que decir? Bueno, también hay poetas que a mí me han marcado mucho. Uno de ellos es Lorca. No sé si ustedes han leído a Lorca. Bueno, Lorca tiene un poema que más o menos dice así: que yo me la llevé al río creyendo que era mozuela, pero tenía marido. Fue la noche de Santiago y casi sin compromiso. Se apagaron los faroles y se encendieron los grillos. En las últimas esquinas toqué sus pechos dormidos y se me abrieron de pronto como ramos de jacinto. Bueno, si quieren escuchar lo que falta del poema, lo buscan. Pero juego con ese poema y tengo un texto que se llama El gitano se pone al brinco. El agua, Lorca, es la fiel incertidumbre, hielo y llama de una misma flamadura. Esa noche no me fui por ningún camino, perdí el paso, caí en un abismo, sentí el ahogo de ser todos los peces sorprendidos. El agua, Lorca, son todas las mujeres y todos los toros del río. Créanme, vale la pena acercarse al poema de Lorca, de García Lorca, de Federico García Lorca, porque justamente, alerta de spoiler, el final de ese poema nos va a hacer entender este poema que nos acaba de compartir Roberto, de su autoría, porque justamente el agua es un elemento fundamental en el desenlace de ese poema de Federico García Lorca, con esta sentencia o esta contundencia de al final de esta dama, ¿no? Entonces justamente la oscuridad, el agua, las emociones y las sensaciones que vemos en ese poema de Federico García Lorca, Roberto lo logra sintetizar, porque el poema de Federico García Lorca, en comparación con el de nuestro invitado, es bastante extenso en comparación con el que nos acaba de leer Roberto. Pero esos elementos de la oscuridad, lo sensible, lo erótico y el agua que podemos ver en el poema de Roberto, toman sentido cuando leemos ese poema de Federico García Lorca. Entonces las invito a que se acerquen a ese poema de Me la llevé, ¿no?, al río, ¿no?, creyendo que era mozuela. Entonces acérquense a ese poema, es muy fácil de encontrar, incluso lo podrían googlear y demás. Es un poema muy famoso de Federico García Lorca y van a lograr justamente encontrarle el valor a la composición de Roberto. Pero bueno, continuemos conociendo la obra lírica de nuestro invitado. Te cedo el micrófono, Roberto. Muchas gracias. Bueno, yo también soy maestro, pero yo soy una especie de maestro falso. Me voy a explicar. Lo que pasa es que yo me considero escritor,
y doy clases para sobrevivir. En ese sentido, yo no podría dar clases si antes no escribo. Para mí escribir me da vida, para mí escribir me motiva a hablar de literatura. Entonces por eso digo que soy un profesor falso. Y este poema justamente se me ocurrió una vez en que estaba en el salón de clases y todavía no llegaban los alumnos. Y yo pues soy muy enamoradizo, la verdad. Y estaba pensando en una mujer. Y así salió este texto. Se llama Ciudad Universitaria. Hablo, estoy solo, estiro los brazos, barajo nombres, el suyo, ¿cuál? El salón de clases está vacío, solo los libros sobre la mesa y el humo del café me templan. Siento los muslos duros, aprieto los hombros como si intentara ser feliz dentro de un vagón de metro a indios verdes. Abro las manos, cierro los ojos, imagino. Sorbo el café, ella viste de negro. Mis labios tiemblan sobre la redondez del vaso. Sus senos se agitan un poco, tan chico el mundo, tan poco todo. Cierro los ojos, aprieto el unicel, se derrama, saliva, gota negra de mí, morena, amarga, ámbar. Lamo lo que va cayendo, lo que es mío por derecho de soledad y por exceso de fornicatura. Es tanta sobre las islas de Ciudad Universitaria, sobre los árboles allá lejos, y quisiera, ¿quién no quisiera tener posesión de un verbo que fuera solo suyo? Si querer fuera mío, si se abriera de piernas lo follaría sin descanso hasta destrozarme el cuerpo, hasta que solo me quede el querer como una parcela de lluvia empapando hasta el ahogo bragas y horizontes. Tengo una erección indeterminada en alguna parte de la vida y otra inconclusa que se quedó allí, aquí, en medio de este café, y luego esta que amenaza con tormenta y tortura, parcialmente nublada por ese rayo tras la ventana que me ciega y me parte tantas palabras que no me deja ver su sexo negro, raíz de esta tarde que cayó ya noche, húmedo como todo lo que principia, lo que viene de ella y destruye. Entran los alumnos, pido que cierren las puertas, se sientan, todo ha iniciado y me miran como queriendo entender el comienzo de mi cara, de estos gestos perdidos en mitad del diluvio. Abro la novela en medio de la vida, tú, en forma de pregunta, le escalas los huesos. ¿Todo eso haces mientras esperas a tus estudiantes? Soy muy ocioso. Cada quien su gusto y su pasión, pero como ven, justamente de una situación tan cotidiana para quienes damos clase como esperar a que lleguen nuestros estudiantes, pueden justamente incentivarnos, incitarnos a reflexionar, a cuestionar y por qué no ser copartícipes de lo que nos rodea, ¿no? Como puede ser el café, pueden ser los muros, pueden ser las mesas, los materiales didácticos y otra vez lograr esta fusión entre lo sensorial, inherente, práctico y también lograr esta equivalencia con lo que nos rodea, ¿no? Entonces, como vemos, a Roberto le gustan mucho las sensaciones, tanto cuestiones así carnales como puede ser estos poemas eróticos que nos ha compartido o estos guiños eróticos de alguno de los poemas también que nos ha hecho el honor de leer, pero también está esta sensación de la existencia, de la vida, que eso es algo inherente, es lo que nos hace humanos. Nosotros sí podemos expresar por medio de palabras lo que pensamos y lo que sentimos. No estoy diciendo que los demás seres vivos no sientan, pero no lo pueden expresar como nosotros sí lo hacemos. Entonces, de ahí que composiciones como las que nos está compartiendo Roberto Acuña sean valiosas, sean encomiables y a su vez espero que los esté inspirando a ustedes. Tal vez ustedes no toman la batuta de la poesía como nuestro invitado, pero pueden tomar la batuta del ensayo, de los cuentos, del TikTok, de volverse influencer, que en un reel puedan ustedes expresar lo que piensan, lo que sienten. Lo importante es expresarlo, no quedárselo
a ustedes mismos, sino compartirlo con su comunidad. Puede ser una comunidad como la comunidad escolar, o la comunidad de sus seguidores, o la comunidad de sus amigos virtuales, pero lo importante es justamente seguir el ejemplo que hoy en esta ocasión tenemos de Roberto Acuña, de tomar ese paso, de dar ese paso, de tomar la batuta, de tomar las herramientas y expresar lo que pensamos, lo que sentimos. Pero bueno, acerquémonos a la recta final de esta presentación. Y entonces, Roberto, ¿hacia dónde quieres dirigir esa recta final de esta charla, de esta presentación? Gracias, Leonel. Bueno, yo lo que me gustaría saber es que si hay preguntas, porque para mí lo más importante pues son ustedes. Yo vine aquí por ustedes. En ese sentido, me gustaría saber si tienen alguna duda, alguna pregunta, y yo con gusto pues se la resolveré en la medida de mis posibilidades. Soy algo lento, así que ténganme paciencia, pero me gustaría escucharlos. ¿Les gustó, no les gustó, etcétera? No sé si hay preguntas. ¿Hay preguntas, sí? Hola. Tengo una pregunta. ¿Cuánto más o menos tarda en crear un poema? ¿Cuánto tardó? ¿Cuánto tiempo te tardas en hacer estas joyitas que componen tu obra? Bueno, es que es difícil de contestar esa pregunta. Ven, soy muy lento yo. Me preguntan cosas muy inteligentes, por eso digo, ay, ¿qué hago? Es que depende del poema. Por ejemplo, tengo un poema que se llama Regusto a Diablo, que es un poema muy largo, muy extenso, pero solo es un poema. Ese poema me llevó alrededor de 7, 8 años terminarlo. O sea, imagínense. Pero hay textos que de repente estoy muy inspirado porque me llegó el amor, que pueden salir de un jalón y que digo, ay, mira, casi no lo tuve que corregir. Pero hay otros textos que digo, no me está gustando el ritmo, se está trabando, esta palabra no queda y tengo que cambiar palabras, tengo que borrar mucho para hacer un texto. Es decir, depende del poema, ahí sí depende el sapo la pedrada, ¿no? Lo que sí es, cuando veo que no hay ritmo dentro de lo que estoy escribiendo, que no llegue el ritmo, ese texto lo desecho. Ya lo hago bolita y lo tiro, porque si no hay ritmo no hay poesía, ¿no? Entonces eso es lo que yo te podría contestar. Muchísimas gracias por la pregunta y muchas gracias por tu respuesta, Roberto. ¿Alguna otra pregunta? Seguro. ¿Cuál sería su representación acerca del amor? Como usted nos ha comentado, ha tenido bastantes sentimientos encontrados. ¿Y cuál sería su representación acerca del amor? Porque sus obras, bueno, sus poemas que ha contado con nosotros, ha tenido bastantes fuentes, tanto, por ejemplo, del agua, de la desesperación. O sea, ¿cuál sería su representación acerca de este sentimiento? Muchísimas gracias. Y te la pusieron difícil. Sí. Esto parece examen doctoral o algo así. Y yo, ay, que digo, no vine preparado. Es que ahí también depende el sapo la pedrada, ¿no? Es decir, el amor está, y esto es algo muy de Rilke, un poema que me gusta, un poeta que me gusta mucho. Rilke decía que nosotros somos los que pasamos, los que nos morimos, los que nos vamos del amor, pero el amor está ahí. Yo me voy a morir, Leonel se va a morir, ustedes en mucho tiempo se van a morir, pero alguien más va a seguir amando. O sea, el sentimiento del amor es aquello que se conserva. Ahora bien, lo que va matizando ese sentimiento que está por encima de nosotros y que algunas veces somos dichosos en que nos posea, es cómo nosotros nos enfocamos a ese amor. A veces el amor es muy doloroso, sobre todo cuando el amor no es correspondido, o también puede ser cuando fue muy correspondido, pero de repente viene una ruptura.
Y en ese momento duele, desgarra, o sea, el amor te aniquila, te deja muerto. Pero cuando tú te vuelves a sentir el amor, que dices, ay, mira, pues ese chico no está tan mal, ¿no? O esa chica no está tan mal. Algo empieza a pasar en ti, que de repente vibras, eres un todo con el mundo, dices, no importa, ya me reprobó el profesor, pero en la tarde lo veo o la veo a ella, ¿no? ¿Qué más da? En ese sentido, el amor es muy complejo. Nunca va a ser completamente feliz, pero tampoco va a ser completamente desdichado, aunque va a llegar a esos puntos en que en algún momento vamos a sufrir y en algún momento vamos a ser muy felices, ¿no? Y entonces los poemas de Lenguas del Agua tratan precisamente de mostrar esos diferentes matices que yo he sentido al estar enamorado, ¿no? Es lo que podría contestar. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra observación? ¿Algo? Anímense, no van a estar Roberto todos los días aquí. Ah, ¿no me vas a invitar ya? No todos los días. Ah. Pero si quieres, adelante. Ahí por ahí está la directora, podemos conseguirte una plaza. Entonces, ¿alguna otra pregunta? Anímense. Yo sí tengo otra pregunta que tal vez muchos de ustedes, tal vez no se les ha ocurrido. Si quiero contactarte porque soy muy tímido, porque estoy frente a ti, pero soy más valiente detrás de una pantalla y quiero debatirte y demás, tienes redes sociales para que también conozcan tu obra, las presentaciones. Este no es el único poemario que ha escrito nuestro invitado. Aquí, como pueden ver en la mesa, hay otros poemarios. Entonces, si se interesan, les interesó la obra, en este caso puntual, poética de Roberto Acuña, quieren también conocer su faceta de investigador y de docente y esas cosas, también tenemos a Roberto con toda la disposición. Entonces, mi pregunta es, si te quisieran buscar en redes sociales o algo, ¿cómo se pueden acercar a ti por ese medio? Gracias, Leonel. Bueno, la verdad tengo Facebook, pero casi no lo uso. Mejor si tienen Instagram, bueno, ustedes que por supuesto que tienen Instagram, que TikTok, que no sé qué, pero yo estoy en Instagram como Desgracia, al final con C, Desgracia. Ahí van a ver mi carota. Entonces ahí me agregan, con todo gusto ahí publico si me voy a presentar en algún lado, etcétera, y cualquier tontería que se me ocurra. No tengo mucho filtro tampoco, ¿verdad? Y como investigador, ay, no me busquen así, pero si me quieren buscar, pues también hacen preguntas, lo pueden hacer con mucho gusto. También les respondo dudas sobre la literatura. Por ejemplo, ¿por qué me gusta la literatura? ¿Por qué me dediqué a la literatura? Y la respuesta corta es, no puedo vivir sin leer ni escribir. Y en ese sentido es, ¿ustedes a qué se quieren dedicar? A algo que no puedan dejar de hacer. Esa sería su vocación, es lo que yo les recomiendo que hagan. Busquen algo que digan, esto lo quiero hacer toda mi vida. Y bueno, es lo que yo les puedo decir. Muchísimas gracias, Roberto. Pues no sé, si alguno de los aquí presentes tiene alguna observación, pregunta, anímense, o están esperando que se acabe el video y que apague el micrófono y demás. Pero bueno, entonces, pues bueno, infinitas gracias, Roberto, por tu presencia en esta primera feria de libros del Colegio de Bachilleres, pero sobre todo, como siempre digo, muchísimas gracias por esto, ¿no? Que este fue el pretexto para encontrarnos y demás, pero sin él tampoco seríamos nada, ¿no? Y más cuando es lo que nos apasiona. Aquí sí, tú y yo coincidimos con pasiones, es la literatura, el escribir, el leer y el compartir, como siempre, ahí sí coincido contigo, ¿no? Tanto en mi calidad como docente y de intento de escritor y también de creador de contenidos y esas cosas, es uno vive por y para ellos, ¿no? Para el público, en este caso para el estudiantado, para el lector, para la lectora. Entonces, infinitas gracias, Roberto.